Muy buenos días y hola a todo YouTube. Qué duro entrar ya en estos años, porque fueron unos años difíciles de recordar. De hecho, los que estáis viendo el vídeo y no solo escuchando, no sé si se observa que he tenido que sacar aquí por lo menos 5 o 6 álbumes, porque cuando son etapas tan difíciles de tu vida, parece que borras recuerdos y cosas, porque es lo mejor para uno, ¿verdad? Y hay conceptos y hay cosas que, si bien sí tengo un recuerdo global de lo que fue esa infancia que yo intentaba darle a mis hijos, que se sintiesen felices, donde no nos faltaba absolutamente de nada. Os voy a hablar de la época entre el 2003, que yo ya tengo a mi hijo pequeño. Mi madre está ya desaparecida, excepto que llama continuamente, aparece, como ya os dije, porque está muy enfadada ya que tiene la incapacidad. Y casi hasta el 2007 o así. Y es que en estos años, a ver, el negocio iba muy bien. Mi vida en casa era, me levantaba, apañaba a mi chiquillo, lo llevaba al colegio, me iba para el negocio, se venía él también, ahí yo ya me quedaba y él se iba si tenía que hacer mediciones, él no estaba en la tienda, él sí tenía que hacer mediciones y yo me encargaba de presupuesto, de todo lo demás. Al mediodía comíamos en el bar de enfrente y luego ya recogíamos a los niños y si tenían que hacer sus actividades de fútbol, de lo que tuviesen que hacer. La vida era más o menos así. Ahora, no dejando, por ejemplo, de disfrutar de viajes. En estos años fuimos a Disney 2 veces, creo. A Madrid también un montón de veces, pero a Madrid en plan a ir a ver un musical cada noche. Faunia, museos. Las vacaciones las hacíamos en Menorca, porque, y es aquí ya donde, a ver, nos fuimos una vez de vacaciones creo que a Cazorla, y fue caótico, la verdad, porque cuando tú vives en un sitio donde tú tienes tu vivienda acomodada, tu vivienda grande, con tu jardín, tu piscina, los niños tienen muchos niños alrededor, tú lo llevas a un sitio peor, pues las cosas van a estar peor. Yo siempre he tenido más paciencia para mis hijos, él no. Y aquí es donde empecé yo a notar el miedo, el callarme, el decir, cállate, para que no fuese a más, para no encenderlo. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Mira, había una cosa que tenía olvidada, fíjate tú, y era, íbamos a hacerme una prueba de alergia a Málaga, en el coche. Íbamos en un coche de trabajo. Y iba también el otro trabajador, Ili, el trabajador rumano, que estuvo muchos años con nosotros. Y os cuento esto para que veáis más o menos cómo él se saltaba, ¿no? Y a lo mejor empezó una discusión por cualquier cosa, pero por cualquier cosa, vamos a ver, a lo mejor porque iba demasiado rápido y yo le dije no vayas tan rápido y él ya se enfadaba, se encendía y paró el coche en medio de la carretera. Estábamos a las afueras de Málaga y me dijo, bájate, vete fuera, fuera. Y el trabajador decía, por favor, señor, por favor, no, ¿cómo le va a hacer eso a la señora? Porque era muy educado el hombre. No vaya a hacer eso, esto. Y me empujó y me echó fuera del coche. Me encontré en Málaga, que yo no conocía Málaga, que tenía que ir al hospital, cogí un taxi, luego cogería otro taxi, cogería un tren para volver a casa. Y era eso. Era también, por ejemplo, ¿no? Yo le decía, ay, vamos a ir al Tívoli hoy con los niños. Ah, que estoy cansado, que yo lo que quiero es quedarme en casa. Ahora los niños, ay, mamá, nosotros queríamos ir al Tívoli, nosotros no sé qué. Y ya que los niños a lo mejor estaban sofocados, enfadados, sabía liar la mundial, decían, venga, vamos. Pero primero lo había liado. De hecho, yo ya lo decía a los niños,
cuando teníamos programado ir a algún sitio, al zoológico, ya te digo, íbamos a muchos sitios. Yo es que vivía en mi fantasía de mis hijos y quería que mis hijos no les faltase nada y disfrutasen todo lo que yo no había disfrutado quizás. Y yo ya le decía a ellos, ahora cuando venga papá vamos a hacer esto, y a lo mejor les decía, no. Y ellos decían, no digáis nada, que ahora después dice que sí. Y así era. Y después decía que sí. Es que para mí mis hijos eran lo más, de verdad. Yo vivía todo con una ilusión. Todos los viajes, todo eran en torno a ellos, que ellos disfrutaran, que no les faltase de nada. No nos hacía falta el dinero para nada. Tampoco era yo derrochona. Yo seguía comprando siempre en los mismos sitios. Seguía mirando las ofertas. Jamás he sido yo de comprarme ni bolsos ni zapatos caros, no, nada de eso, ¿no? Pero sí, por ejemplo, te digo que cuando íbamos a Madrid a ver un musical, a lo mejor cada noche eran 120 euros. Las entradas solamente. Porque mis niños es que les han gustado los musicales desde pequeñitos. Y tú fíjate que mis chicos eran muy chicos, ¿no? Porque con la niña se llevan 4 años casi medio. Pero ellos, que eran así pequeñitos, a lo mejor estaban en la puerta del teatro y la gente los miraba y decía, madre mía, ¿cómo se lo ocurre? Y eran los niños sentarse en el asiento y apagarse las luces y no había niños, se quedaban embobados. Muchas veces hasta los mismos actores que luego estaban a la salida se lo han dicho, me lo han dicho a mí, que niños, como... Pero eso no es... A ver, es por educación, porque si mis niños no se comportasen así, yo no lo hubiese llevado al teatro. Pero es también porque ellos tenían esa sensibilidad que les gustaba los musicales. Cuando llegaban, por ejemplo, las Navidades, yo ya desde octubre, yo ya estaba liada desde octubre. Y me ocupaba solamente yo, ¿eh? Yo me ocupaba de ir dejando los catálogos y que ellos fueran marcando lo que querían, o estaba pendiente cuando veían la tele. Y para mí, yo disfrutaba más que ellos, de verdad. Yo ya os digo, yo empezaba desde octubre y era... Es que no sé cómo explicar esa sensación de ir teniendo las cosas, y tenéis en cuenta que las navidades de ellos eran play, ordenadores, televisiones. Ya te digo, a mis hijos no les ha faltado de nada, cosas útiles. Hombre, pero si han querido una consola, han tenido una consola, han tenido todo, la Nintendo cuando había la Nintendo, la Play cuando era la Play, la Wii cuando era la Wii, una televisión grande para que ellos pudieran jugar, ellos tenían su habitación de juegos aparte. O sea, que dentro de todo no les ha faltado porque había. Pero eso era lo que yo vivía como la familia que yo deseaba, pero seguían habiendo las carencias que... Sabéis que os comenté en el episodio anterior que había llegado el ordenador a mi vida, lo usaba como trabajo, pero ahí también descubrí internet. Por ejemplo, descubrí el mundo de los foros, y yo hablaba mucho en un foro de musicales. Ahí me enteraba de los musicales. Todo esto fue a raíz de que en Fuengirola empezaron a ser musicales y yo me metía en ese foro de musicales. Y hablaba, mira, con gente de 20 años que con gente de 60 años. Con Baldo y con mi amigo Javier, que eran dos polos opuestos. Bueno, pues yo hacía eso, pero yo hacía eso ya una vez. Yo, como dije, al tener 3 hijos, las rutinas eran muy importantes. Cuando ellos ya llegaban a casa, eran las duchas. Era todo siempre ducha, cena, todo con unos horarios muy estrictos. Yo le leía un cuento, de hecho tengo los libros, siempre me gustaba leerle un cuento antes de dormir. Y después pues ya tenía pues mi momento. ¿Y qué pasaba? Que él... Era muy raro que nos pusiéramos a ver una película. Es que él normalmente solo veía, nosotros tenemos la antena y él veía la RAI. Y se ponía a ver partidos de fútbol siempre en la RAI. Con lo cual yo lo que hacía era que me voy un ratito al ordenador a hablar con los amigos. Y me iba al ordenador, que el ordenador estaba en el cuarto de jugar, en aquella época.
y él estaba quemadísimo y ya empezaba, por ahí empezaron muchísimas broncas y me gritaba y me reñía delante de mis hijos. Me decía, ¿no te da vergüenza estar hablando con niños de 20 años? Y no sé qué, yo decía, pero vamos a ver que lo que estamos hablando es de los musicales, de que hay este musical, que era de cosas así. Posteriormente también encontré un foro de hípica. ¿Por qué? Pues os voy a decir el motivo. Que quizás este fue el principio de la ruina y de lo que hoy arrastro, a día de hoy. Bueno, a mí me gustaban hacer cosas con mi hija aparte, porque tenía una edad que era más mayor que los niños, ¿no? Pues a lo mejor nos habíamos ido a Córdoba o hacíamos escapadas nosotras. Y entonces yo le dije a él que si a él le importaba que fuésemos a clases de equitación, al sitio donde yo iba cuando tenía mi amiga, que iba mi hija cuando era pequeñita. Entonces yo me apetecía volver a montar a caballo y él dijo que no, porque esto iba a meterse como en el ritmo familiar, que eso no, porque claro, eso era ya interponer en el ritmo familiar, que entonces había unas clases a las 9 de la mañana, claro, todo esto yo lo hablaba con mi hija, porque mi hija, claro, quería también hacer esto conmigo, y yo le dije, ¿no te importa? Digo, mira, son a las 9 de la mañana, y son 40 minutos de clase, lo que tardamos luego en quitarle los arreos al caballo y tal, vamos que a las 10, 10 y cuarto estamos aquí, y por ahí dijo que sí. Entonces mi hija y yo nos levantábamos temprano por la mañana y muchas veces cuando llegábamos a casa ellos ni siquiera se habían levantado, así que no se interponía en la dinámica familiar, que era lo que él decía, pues por si salíamos a comer un día, por si no íbamos, da igual, nosotros estábamos como si no hubiésemos acabado de levantar. Bueno, pues nosotros teníamos esa actividad, la verdad que lo disfrutábamos mucho. Quiero apuntar que esto es importante, que esa actividad solo la hacíamos los sábados, una vez a la semana. Y esto sería ya sobre 2004 o así. Y ahora, él, en 2005, al ver que nosotros estábamos haciendo esa actividad, él siempre era como más, ¿no? Siempre más. Ya te digo, a más dinero como más fantasma era y más desaparecía aquel hombre que era tierno con sus hijos porque no tenía paciencia para con sus hijos, sobre todo con la mayor, era muy así. Y yo veía que no. Lo que pasa es que en aquella época yo tuve muy mala consejera. Yo tuve de consejera a una persona que era de mi familia, que aún trabajando ella, que trabajaba dedicándose a cosas de aconsejar a gente, a mí me aconsejó muy mal, porque a mí me decía que tenía que aguantar por la familia. Porque ella se había visto en una situación peor y me había contado su situación y era una situación, bueno, de esta de que dices tú, de arte cruce, y que tenía que aguantar por los hijos, que lo pensase, porque yo llegó un momento en que yo le decía, mira, es que yo veo que esto es que puedo hasta denunciar de la manera que a mí me trata. Y ella me decía que no, que aguantase, y así estuvo durante años, influenciándome de esa manera, aconsejándome muy mal, y de hecho llegó hasta a declarar en contra mía, sin ella estar presente en nada y sabiendo todo lo que yo había pasado a lo largo de estos años, que esto es el principio, que la cosa fue increciendo. Es que, ¿habéis visto el gesto que os he dicho ese? Pues, malas palabras, no, yo ya veía que no. Pero aún y así, y aconsejada por esta persona, yo intentaba salvar a esa familia. De hecho, hubo un día que, como él se quejaba del ordenador, dije, mira, vale, pues voy a estar todo el rato pegada con él. Me acuerdo que era un fin de semana, que no se trabajaba ni nada,
y estuve sentada al lado de él. No me habló. Estaba viendo todo el rato la RAI, un partido de fútbol, y cuando acabó la noche se lo dije. Digo, ¿te das cuenta? Yo no he cogido el ordenador para nada, pero es que no hemos compartido nada. Pero yo intentaba que él compartiese las cosas, porque yo le decía de las cosas al ordenador, él estaba al tanto de quién eran mis amigos, estaba al tanto de todo, pero como que le daba rabia de que, no sé, era una cosa muy rara. Y ya te digo, yo lo intentaba, pero ya no por el amor de él, sino por la familia. Bueno, pues como estaba diciendo, a principios de 2004, seguíamos nosotras con nuestras clases y ahora no se le ocurre a él otra cosa que comprarse un caballo. Y yo digo, leche, pero si tú nunca has montado, si tú nunca, porque nosotros, yo desde pequeña, ya los que seguís mi historia, tenéis toda la lista de reproducción, habéis visto que desde pequeña yo el dinerito que tenía era para montar a caballo, era algo que era un sueño mío de siempre. Bueno, pues él no se conformaba con las clases que allí había, no. Él se compra un caballo y se compra un caballo que tenía 2 años, 2 años y medio, tenía media doma. Tú no puedes tener, esto es una regla muy básica, jinete novato, caballo viejo, caballo nuevo, jinete experimentado, porque es que si no, te vas de bruces. Tú tienes que saber para saber manejar un caballo. Claro, se compra el caballo y dice, es que este así os sirve a vosotros para dar clases. Y yo decía, ¿cómo nos vamos a montar en ese caballo? Porque los caballos normalmente de las clases son caballos mansos. De hecho, yo monté una vez el caballo, yo empecé a cogerle miedo a los caballos a raíz de todo esto. El caballo ni para adelante ni para atrás. ¿Qué va? Con la niña no podía. ¿Qué pasó? Que al él comprarse el caballo y ya venirse con nosotros, tuvimos que hablar con la chica, que la chica trabajaba con nosotros de lunes a viernes, tuvimos que hablar con ella para pagarle también el sábado, para que ella se quedase con los niños, porque ahora ya él sí se venía también a la cuadra. Y ya lo que él hacía en la cuadra no era lo mismo que nosotros hacíamos, porque no es lo mismo hacer 40 minutos de clase que tener un caballo propio, que lo tienes que sacar, lo tienes que cepillar, lo tienes que limpiar, lo tienes que poner su montura, tienes que hacer la clase, después lo tienes que otra vez lo mismo. Después, tener un caballo propio significa que tú tienes que ir todos los días a la cuadra, porque si el caballo... Bueno, en este caso, este caballo estaba suelto porque como él era de la manada, estaba suelto. Pero si no está suelto, tienes que ir a darle cuerda. Él ya quería que lo pusieran porque decía que se le ensuciaba mucho y había que ir todos los días a darle cuerda. O sea que ya, ahí sí que se rompió la dinámica familiar. Porque ya era venir de trabajar y a lo mejor él se iba a darle cuerda al caballo. Es que eso fue de verdad lo peor de lo peor. Eso fue el error más grande del mundo que se pudo cometer ahí. Yo cada vez estaba peor. Para colmo, el caballo, las manos las tenía mal. Decían que era el caballo se tropezaba. Ese caballo tenía las manos mal, ese caballo no servía para montar. Y en la cuadra que se lo dieron, le dijeron que sí, que servía para montar. Claro, las clases para él eran más baratas porque llevaba su caballo. Pero hay que pagar la cuadra, el pupilaje. El pupilaje yo creo que en aquella época eran 300 euros, lo que costaba, o 260, lo que costaba el pupilaje. Y después las herraduras. Y si tú no podías darle cuerda, que le den cuerda otro día que te lo saquen. Bueno, era ya un gasto desorbitado. No obstante, claro, nosotros nos quedamos un poquito así porque decimos, ahora tú tienes tu caballo, él podía salir, montar cuando quiera, cualquier hora, y yo le decía, ¿y por qué no coges un caballo? En vez de haber cogido ese caballo, porque no hubieras cogido un caballo manso, mayor, que nos sirviera a la niña y a mí. No, porque así vamos a montar todos juntos, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, el caso que al final estuvimos mirando otro caballo y en 6 meses teníamos otro caballo. Príncipe, ya tenemos africano
y a príncipe. Africano es que no se podía, no, nosotros no podíamos, él sí lo montaba, hasta que ya llegó un momento que vino el veterinario y el veterinario decía, es que esto tiene que llevar herraduras especiales, es que no se puede montar, es que para arriba, es que para abajo. Se compró incluso una Vespa, porque teníamos, ya en aquella época, teníamos el 4x4 grande, teníamos un coche, porque antes habíamos tenido un Multipla, porque yo siempre buscaba un coche, y el Multipla, por muy feo que era, yo sí tuve un Multipla y estoy muy orgullosa de ello. Y quien esté viendo el vídeo lo voy a enseñar. Este era mi Multipla, de este color y todo. No sabéis lo cómodo que es este coche teniendo hijos. Ya te digo, es que yo siempre era pensando en mis hijos. Y cuando ya empezamos a montar y eso, porque cambiamos los caballos de sitio, porque empezamos a montar en otro sitio que era ya en Entre Ríos, donde finalmente encontramos la parcela. Uf. Es que todo va vinculado a los caballos, fíjate tú, ¿eh? Nos hablaron de otro centro ecuestre que estaba muy bien, que trataban muy bien a los animales, y como Africano tenía ese problema, pues los trasladamos allí a los dos. El veterinario también estaba al lado. Claro, en el momento que nosotros sacamos a Africano, que era el caballo que estaba malo de las manos, lo sacamos de la cuadra donde se lo vendieron, en la cuadra donde lo vieron, dice que este caballo no se puede montar, es que este caballo tiene dolor, es que este caballo no puede ser, o sea, el caballo ya simplemente era tenerlo a pupilaje, hacerle radiografía. Vosotros no sabéis lo que es tener un caballo y un caballo enfermo. Era 600 euros de pupilaje. Y os digo todo esto para que sepáis la decisión que yo tomé, que ojalá no la hubiera tomado en mi vida. 600 euros de pupilaje, 100 euros, bueno, era 130 creo de las herraduras porque Africano las necesitaba especiales. Después si le pagabas a alguien para que le diera cuerda y aparte las clases. Y si le tenías que dar la desparasitación y todo. Yo me ocupaba absolutamente de todo. Desde llevar la empresa, que sabía cuándo eran los pagos, los presupuestos y todo, a cuándo había que desparasitar los caballos, los perros y todo, porque sí, encima él tenía mucha ilusión de tener un border collie para ir a montar con el caballo, para tenerlo. Y yo le decía, mira que un border collie es un perro que necesita mucho ejercicio. No, yo me voy a ocupar de ello, voy a estar siempre con ella y tal, no sé qué. Se le consiguió un border collie que además vino que era autóctono del norte de España. Otro cumpleaños también, yo me acuerdo del border collie, no sé si se lo conseguí y para su cumpleaños, mira, yo a través del foro de equitación, yo conocía gente en Madrid, bueno, mi amiga Susana, mi amiga Su de Madrid, ella la conocí también a través del foro de la equitación. Bueno, pues allí había personas que hacían monturas, las hacían artesanales y tal. Les regalé una montura vaquera y una montura portuguesa, que él le hacía mucha ilusión. O sea, yo seguía apostando, yo seguía intentando darle esa ilusión, que es lo que he visto yo ahora en los álbumes de fotos. Los regalos que yo hacía, que no es por el material. Y anteriormente está mi cumpleaños con la tarta que han sobrado del Día del Padre, porque nadie se acordaba de cuándo era mi cumpleaños. Y yo sí apostaba, pero yo ya veía que no. Yo ya veía que esto no iba ni para adelante ni para atrás. Cuando trasladábamos los caballos al centro este hípico, la señora decía que lo quería dejar. Entonces se le ocurrió que decía, ¿por qué no la compramos nosotros? La OPLA nos pedían 1 millón de euros. Entonces hicimos hasta la tasación y todo, nos daban el préstamo sin problema. Hicimos la tasación, que pagamos un dinero por la tasación porque eran 10.000 metros cuadrados, el centro hípico, las casas y todo. Lo que pasa que finalmente los hijos de la señora decían que no, porque decíamos, bueno, pues ya que estamos, pues mira, el negocio más o menos que lo sigan llevando y tal, era como una inversión. Porque yo ya estaba viendo una cosa. ¿Habéis visto toda la referencia de gastos que he dicho de antes? Yo decía, si es que son casi 1.000 euros limpios de lo que es, bueno, los 600 de pupilaje, pongamos los 600 de pupilaje, más a veces cuando le daban cuerda aparte,
pon 700 euros que eran fijos todos los meses para los caballos. Entonces yo pensé, digo, bueno, si el caballo tiene que estar libre y tal, ¿por qué no se coge y se compra una parcela? Ya que eso dijeron que no, digo, se compra una parcela, en la parcela están los caballos sueltos, se le hace como un corral de esto, en vez de con un corral con su sombra, unos pados se llaman, unos pados que es como un corralillo para que estén sueltos, para que estén libres. Hacemos una casa para nosotros ir los fines de semana y otra casa donde iba a vivir esta persona que yo he nombrado antes, el rumano, Ili. Él no tenía, él estaba aquí solo y tal, entonces dijimos, mira, pues tú te quedas a vivir ahí en la casa pequeña, te encargas de estar vigilando, más que nada para echar una mano, para vigilar, para vivir ahí, para que no estén los caballos de solo día y noche. Y nosotros ya vamos y venimos. Y nos pusimos a buscar una parcela. Que es la parcela del infierno, la parcela que a día de hoy todavía me está dando quebraderos de cabeza. Estamos ya en 2006, que fue cuando se compró la parcela. Creo que antes o por aquella época había viajado yo. Voy a dar otro pequeño detalle de cómo veáis cómo eran las cosas. Era el cumpleaños, recuerdo que era el cumpleaños de la hija de una amiga. Y estábamos en el cumpleaños y estaban Baldo y Javier hablando de que se iban a Nueva York un viaje solamente a ver musicales. Y estábamos allí en aquel cumpleaños, los cumpleaños como siempre se celebraban, a mis hijos también se lo han celebrado siempre así, los cumpleaños cine, luego en una sala de pelotas, de cosas, de disfrutar, ¿no? Y estábamos en un centro de estos que hay de niños de pelotas para jugar a los cumpleaños. Y recuerdo que estaba yo comentando y se lo estaba diciendo a mi amiga, otra amiga que había ahí, y él que estaba ahí. Y yo decía, madre mía, mira, van a estar 7 días viendo musicales, no veas qué pasada, por Dios. Y me dice él, delante de la gente, dice, pues vete. Y yo digo, ¿en serio? Dice, vete, ¿no te hace ilusión? Vete. Y mis amigos, pues claro, pues vete. En ese mismo momento le digo yo a Baldo, ¿hay opción de que vaya? Dice, a ver, dice, tenemos el hotel para 2, podemos cambiar el hotel para 3, las entradas me encargo yo de los musicales que ya tenemos sacadas, te encargo de comprártelas, y el vuelo, si te tienes que pillar tú el vuelo, que el vuelo tiene que ser a esta hora y tal. Me acuerdo que era enero y el viaje era para final de marzo. Yo loca de contenta, con miedo porque era la primera vez que me separaba de mis hijos. Y yo decía, ay, estoy nerviosa, no sé qué. Y ya cuando llegaban los días que faltaba poco, me decía, ¿tú te lo has pensado bien? ¿Pero tú te lo has pensado bien? Tú no irás a dormir con ese muchacho, ¿no? Y yo, a ver, no. A ver, pensar una cosa, que yo venía de una juventud que yo no tenía problemas de dormir con mis amigos. Yo había dormido con mis amigos sin ningún tipo de problema. Además, Baldo es gay. Todo el mundo, bueno, él lo sabía. Y Javier también, vamos, que tampoco estaba yo descubriendo América, que se sabía, ¿no? Oye, pues me puso el cuerpo malísimo. Fue como mi madre, justo cuando yo tenía una ilusión. Y eso, antes de ir, pasé unos días terribles porque él me causó una inseguridad que me decía, ¿y tú vas ahí? ¿Y tú vas ahí? Y los niños, mira, yo estaba en el aeropuerto ya de Madrid y yo quería volverme, de hecho en aquella época Baldo tenía un novio y yo hablé con Baldo y le dije, Baldo, ¿hay posibilidad de cambiar el billete para que se vaya tu novio contigo? Y dice, no, es que no se pueden cambiar los nombres ni nada. Digo, bueno, ¿y si no voy, qué pierdo? Dice, pues pierdes el dinero de las entradas que tenemos y eso, y que lo estuve valorando, ¿eh? Yo me fui con un disgusto. Cierto es que cuando llegué a Nueva York, yo disfruté. Eso sí, en teléfono me gasté, creo que fueron 200 euros de hablar con mi hijo todos los días, porque además yo recuerdo que me levantaba a las 9 y lo primero a las 9 era llamarlos porque era cuando ellos volvían del colegio, ya del comedor. Vamos, a fin de cuentas, ellos estaban en el colegio
Sandra, que era la chica que teníamos de siempre, se ocupaba de la casa, se ocupaba de todo, mis hijos venían comidos, lo único que le tenía que hacer la cena, que él sabía cocinar, de hacer una cena sabía hacerlo. Ya ellos eran más autónomos, o sea, por ejemplo, la niña se duchaba sola y los niños había que estar mirándolos para que tuvieran bien, para que se jamonaran bien el pelo, pero tenían una ducha, por ejemplo, ellos tenían bañera y una ducha de estas de hidromasaje que le puse yo con los chorritos para que se enjuagaran, que tenían un espejo, tenían como una columna de hidromasaje, ya te digo. Si es que yo todo lo hacía con una ilusión para con mis hijos, que me siento tan feliz de haber hecho todo eso. Bueno, pues llegamos a Nueva York, abro la maleta y me había metido, que yo al principio lo tomé como cachondeo, pero ahora lo veo con otros ojos. Me había metido la foto de boda con el marco y todo, la foto así de boda, para que no me olvidase. Y hay fotos de mi viaje a Nueva York, que estoy en el hotel, que cuando fuese la limpiadora dije a la mujer, esta es la foto de boda. Es que con el marco y todo me metió la foto. Yo volví de allí, me compré otra maleta, nada más para traerle regalos a mis niños, una maleta llena de juguetes y de cosas para mis niños, porque allí además era baratísimo. Pero recuerdo que estuve a punto de no ir por eso. Bueno, pues la cosa, como digo, ya estaba mal. Nos metemos en la parcela. Para meternos en la parcela, en este caso, al ser todavía era terreno de regadío, aunque estaba marcada una construcción antigua y tal, que eso es lo que le da valor para después tú poder construir, que fue cuando después se arreglaron los papeles posteriormente. Hubo que vender el piso que yo había comprado para mi madre, el piso ese que se compró para mi madre, se vendió ese apartamento y hubo que volver a hipotecar la casa. Mi casa, la casa que vosotros conocéis, esa casa ya estaba pagada. Le faltaba un piquito, ya estaba pagada. Pero hubo que volver a hacer una hipoteca sobre la casa para pagar la parcela. Ay, maldita sea. Pero es que ya no fue solo eso. Mira, se perdió el piso, se hipotecó de nuevo la casa, no era solo eso, sino es que era el gasto tan grande. Porque, ¿sabéis una cosa? Los caballos no llegaron a pisar la parcela. Bueno, sí la llegaron a pisar. Príncipe. Y de una manera que no me hubiese gustado que la pisase. Porque me dio tanto... ¿Sabes cuando te hace el cuerpo así? Me acuerdo que habíamos ido, ahora entro en eso, a supervisar trabajos y estaban nuestros trabajadores allí poniendo el muro. Y llegó él y se puso a galopar en la pista de abajo, delante de los trabajadores, vacilando. Me pareció tan de señorito el ponerte a galopar, que levanta un polvo, que levanta... Y la actitud, mira, a mí, lo siento, no sé si lo hizo con esa intención o no, pero a mí eso me... ¡Ay, lo que me dio! Bueno, pues la parcela. La parcela, un pozo sin fondo de dinero. ¿Por qué? Porque la parcela, evidentemente, son 2.500 metros cuadrados. Se compró una casa prefabricada, que también contacté yo con el fabricante, con todo me encargaba yo. Con el fabricante se hizo una casa de 60 metros, con la habitación de los niños, con su litera, el salón, con un sofá cama, la habitación de matrimonio, la cocina, toda equipada, preciosa. Y luego la casa, que era una cabaña, pero era una cabaña tipo vivienda de la fuerte. Además, cuando se montó en conciencia, porque era para que estuviera ahí. Bueno, pues todo eso, bueno, la casa no, porque la casa sí vino, la casa la traían en 2 partes, y eso fue en traerla, pero claro, hubo que hacer un forjado para que la casa estuviese, hubo que hacer toda la conexión de cables, hubo que preparar otro forjado para la otra casa.
se valló toda la parcela, ya que ahí iba a haber animales. La parcela tenía un poquito así de desnivel y eso otra que se hizo. Yo no sé si es que él no se enteraba o no sé. Porque, mira, claro, la parte de abajo la idea era las casas arriba, la parte de abajo donde iban a estar, la parte media donde iban a estar los caballos y la parte de abajo pista. Mira, vinieron los camiones y hicieron como vuestro techo, del suelo a vuestro techo, era lo que hicieron de quitar tierra para igualarla. Y yo decía, pero bueno, en vez de hacer esto, ¿por qué no han sacado de una parte y rellenado de otra? Claro, la gente es muy lista y cuando ven que tú tienes dinero y que tú no entiendes o que tú no estás ahí, la tierra vale mucho dinero. Y ellos eran sacar los camiones de tierra y llevarlos, porque mover tierra y llevar tierras a un sitio vale mucho dinero. Mira, cuando yo llegué y yo vi el agujero que habían hecho en la parcela, yo decía, pero madre mía, ¿pero cómo se te ocurre? Porque claro, ahora ya él estaba todo el día ahí, entre los caballos, la parcela, la obra, ya estaba todo el día ahí. Y yo digo, pero madre mía, ¿cómo se te ocurre que hayan hecho esto? Este desnivel, o sea, con las parcelas de al lado, un desnivel que de hecho, con el tiempo se ha caído muro y todo. Yo ya tenía un disgusto de verdad. Luego, cuando no había trabajo en la empresa, ¿qué hacía? A los trabajadores, en vez de darle vacaciones o darles días, los mandaba para la parcela. Y les pagaba como 100 euros al día. Entonces metía a lo mejor allí 3 trabajadores toda la semana, o 2 trabajadores toda la semana. A la semana eran 2.000 euros. Y yo decía, pero madre mía, si es que vale más barato que se traiga una empresa. Bueno, aquello fue un tirar dinero de una manera. Luego hubo que legalizar el tema de las casas, se legalizaron, hubo que ir al ayuntamiento, pagar también para que eso lo hicieran, porque además hubo un plazo donde se podía hacer. Y a todo esto entre medias, Africano cada vez está peor. Y Africano al final busqué yo una asociación y se lo tuvieron que llevar allí. Que hace poco en un vídeo lo comenté, que es muy triste, porque lo mismo que los animales, todos los animales tienen sentimientos, y Africano al final estaba muy hermanado con Príncipe, y cómo relinchaban, no lo olvidaré en la vida, cómo relinchaban. Yo sabía que era la única oportunidad que tenía Africano de vivir feliz. Iba a vivir en un sitio donde le iban a quitar herradura, iba a estar libre, en un pado solo para él, cuidado por voluntarios. Yo estuve yendo como... no iba mucho, porque tenía que llevarme él, porque era lejos y aprovechaba cuando él iba a Málaga y me llevaba. Y me dejaba allí y yo me ponía a limpiar mierda, a limpiar pados, a lo que hubiese que hacer. Y luego todos los meses pues siempre compraba o le daba para eso, para comprar heno, siempre le daba donativos, compraba algo para un camión de algo para que se lo llevaran, para que lo que hiciera falta así. Porque yo estoy muy agradecida porque se portaron muy bien. Este sitio se llamaba CIT Santa María y era una persona que se había dedicado toda su vida a la equitación y ahora estaba devolviendo a los caballos lo que ella encuentra que era duro, ¿no? Cuando ya te metes en un mundo entiendes muchas cosas que antes visto por fuera no las ves y les coges más respeto a los animales. Príncipe sigue en la opla, yo dejo de montar, yo le cojo miedo, porque me pasó con Príncipe que fui a sacarlo, yo tengo un dedo que lo tengo mal, no me cierra, no tengo fuerza en este dedo, porque una vez lo fui a sacar, se me encabritó, me tiró, que un caballo te tire contra un sitio, ten en cuenta que son 400 kilos de animal, y me dejó amoratado todo el cuerpo, el dedo, ya te digo, yo este dedo no lo puedo doblar. Yo tomé miedo, dejé de montar. Mi hija sí montaba porque ella era más valiente, pero más de modo esporádico, pero que el caballo se encabritaba. Él sí se iba a montar siempre al campo, no tenía problema.
él ya se iba, su vida ahora en este momento era irse al campo, estar con su caballito, el perro, y quizá eso sí que estaba influyendo, pero yo estaba tranquila, ¿eh? Yo cuando no estaba él en casa, yo estaba tranquila, porque él cada vez aguantaba menos los niños, que los niños son normales, pero en cambio después salía al jardín y a lo mejor se ponía a jugar con los niños de los vecinos. Mira, eran unas cosas muy raras. O sea, yo aunque estaba influenciada por esta persona, era una prima mía, no que vosotros conozcáis una prima segunda, yo tenía muy claro que me quería separar. Ya lo tenía claro, se lo dije a él. No recuerdo cómo se lo dije o cómo se lo dejé entrever, pero justamente cuando ya lo tengo claro y cuando ya quiero me entero, me pasa lo peor que me ha pasado en la vida y es enterarme que mi hija está enferma, ¿no? Hay algún vídeo en el canal, no quiero entrar mucho en detalle de todo esto, pero fue un proceso largo, un proceso duro, porque todo esto viene, te das cuenta por algo que está ocurriendo en ella, hablas con profesores, hablas con médicos, te van derivando de un sitio a otro, de un sitio a otro, hasta que acabas en un hospital donde te dicen en el hospital que puede ser dos cosas, que puede ser una cosa que era una tontería o puede ser un tumor que esté en el cerebro que está afectando eso. Hacen las pruebas, recuerdo perfectamente esa llamada, porque nos dijeron, no os preocupéis que esto ya os llamará o ya os llegará una carta. Esto nos lo dijeron un día y al día siguiente recibí la llamada. Eso sí que no lo olvidaré en la vida. Estaba trabajando, como sabéis, como ya os he dicho, yo trabajaba en la tienda, en el negocio, y él venía a la hora de comer y nos íbamos al bar de enfrente. En ese momento suena el teléfono y digo, es del hospital. Me levanto de la mesa y me voy así media vuelta, que había como una pared, y estoy con el teléfono y me dicen, tenemos que hablar con ustedes. Digo, no, digo, a mí no me tenga yendo a Málaga en este estado de nervios. Digo, a mí me dice, digo, cuando usted me ha llamado tan rápido es porque hay algo. Digo, dígamelo ya por teléfono, que no me haga ir a Málaga o estar, porque nos teníamos que ver al día siguiente. Digo, dígamelo ya por favor, y ahí me lo confirmaron. Y en ese momento mi vida cambió. No sé cómo explicarlo, es como si de pronto estás como en un mundo acolchado. Es que no sé explicar la sensación. Era como si tú te despiertas cada mañana y al abrir los ojos quieres decir, lo he soñado. Y cuando pones el pie en el suelo te das cuenta que es verdad. Es como un dolor, como una agonía, es algo muy malo. Encima, yo tenía que disimularlo delante de mis hijos. Ni iba a preocupar a la niña, ni iba a preocupar a los hijos, porque esto llevaba un proceso, un tratamiento y algo que después fue terrible. Yo recuerdo que me iba sola, a lo mejor los niños estaban durmiendo y me iba sola al jardín y me quedaba con la mirada perdida y me podía tirar así una hora. ¿Y qué pasa cuando te enteras de esto? Que no es el momento de tomar esa decisión que yo tenía tomada. Y aquí lo vamos a dejar, familia. Muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí.
Si habéis llegado a este capítulo suelto, sabéis que está la lista de reproducción, la dejo ahora en la pantalla final y podéis ver el porqué de muchas cosas desde el principio de mi historia y podéis entender actitudes que me preguntáis y me decís, pero Alicia, ¿por qué hacías esto? Pero Alicia, yo no entiendo que hayas tenido otro hijo. Pero Alicia, ¿cómo seguía? Si tú sigues toda la historia de la vida, puedes encontrar respuestas. Familia, mil besotes. Por aquí dejo la lista de reproducción de toda esta mi historia y el último de nuestros vídeos de la actualidad. Chao, chao y corta.